Camaradas, muy buenos días, tardes, noches tengan ustedes, dependiendo de la hora a la que vean este video o que lo escuchen. Este es un material especial para mis alumnos del curso de claves históricas de la actualidad geopolítica que se imparte en el Centro Cultural de la Isla de Minerva, y al mismo tiempo un material de promoción para otros cursos que vamos a dar en esta isla, para que ustedes vean la manera en la que se trabaja, en la que se analiza la historia. Y bien, sin más preámbulos, este curso es un análisis en clave geoestratégica, en clave geopolítica, en clave estratégica, eh, del conflicto más grande de todos los tiempos en términos relativos y absolutos. Es un análisis más allá de las pasiones políticas, es un análisis que va a intentar abstraerse de discursos moralinos para centrarnos en la realpolitik y entender, insisto, desde la perspectiva estratégica, los porqués de este conflicto, los porqués acerca de su estallido, pero sobre todo de la forma en que se libró. Y bueno, quiero empezar esta presentación hablando rápidamente de una frase de Bismarck que decía, letras más, letras menos, que lo que aprendemos de la historia es que nadie aprende de la historia. Y razón no le faltaban, ¿sabe? Cuando Bismarck emite esta frase, Europa ya había estado envuelta en las guerras napoleónicas, ya se estaban empezando a librar algunas guerras imperialistas. Técnicamente hablando, pues ya las grandes potencias europeas se habían vuelto a enfrentar en la guerra de Crimea y en fin, realmente el planeta estaba en era un hervidero de conflictos geopolíticos, y ciertamente Europa era un lugar relativamente calmado, aunque como lo podrán comprobar estudiando la historia del siglo XIX europeo, no estaba exento de sus conflictos, ¿no? En fin, se supone que tras la Guerra de los 7 Años, que en términos fácticos es la Primera Guerra Mundial o la Real Primera Guerra Mundial, había empezado a haber algunos acuerdos entre potencias europeas para evitar entrar en un nuevo conflicto, ¿no? Desgraciadamente, pues esto no es así. Van a entrar en una Primera Guerra Mundial en el año de 1914. De hecho, antes de esta Primera Guerra Mundial se meten en unas guerras napoleónicas, hay toda una serie de conflictos imperialistas. Y bueno, precisamente por esto Bismarck decía esta frase, porque realmente nadie aprende de la historia. Es la única enseñanza real que nos deja, si queremos ser irónicos, ¿no? En cualquier caso, se suponía que con la paz de Versalles, se suponía que la Primera Guerra Mundial era la guerra para acabar todas las guerras, se suponía que Alemania estaba totalmente desarmada, pero ya hemos visto en la clase anterior las circunstancias que permitieron a Alemania rearmarse, la complicidad que tuvo por parte del Reino Unido, de los Estados Unidos, en fin. Estamos viendo que Alemania sigue siendo un actor de primera importancia dentro del continente europeo para la política británica, y en ese sentido se le va a permitir rearmarse. Y bueno, hablando propiamente de la guerra, esta Segunda Guerra Mundial suele ser abordada desde la perspectiva más moralina. Suele ser abordada sobre todo desde la perspectiva de los genocidios, de los crímenes de guerra. La verdad es que es un conflicto que, en tanto que sigue teniendo una gran vigencia, en tanto que sigue siendo vital la narrativa de la Segunda Guerra Mundial, de la forma en la que se definió, para sustentar, para entre comillas justificar la condición de dominio de la esfera angloparlante, es un conflicto que suele ser abordado de una manera, la verdad, bastante pasional, de una manera bastante politiquera. El cine suele ser, el mayor vaso comunicante de la misma. El cine, las series, toda la literatura pop suele ser la que hegemoniza el relato, y realmente conocemos la versión angloparlante de la misma. Es muy difícil que a nuestro lado del charco lleguen las versiones soviéticas, las versiones alemanas, en fin. La Segunda Guerra Mundial, insisto, es un conflicto cuya vigencia es tal que sigue siendo increíblemente importante controlar esta narrativa. Y es tan importante controlar esta narrativa que cuando no es posible controlarla, se suele desinformar sobre la misma, se suelen presentar todo tipo de materiales, se suele sobreexponer al público a una información que en el mejor de los casos pues es un disparate, y en el peor es abiertamente falsa. Y con esto les hablo de History Channel y sus canales de alienígenas, en los que intentan, por ejemplo, decir que los nazis habían inventado a los ovnis, y que había contactos con extraterrestres, en fin.
Las narrativas sobre la Segunda Guerra Mundial, a pesar de ser un conflicto tan importante, suelen rayar en los disparates o en los discursos moralinos, ¿no? Y en este sentido, pues vamos a intentar abstraernos de lo mismo, vamos a buscar hacer un análisis en términos de estrategia, en términos de geopolítica, para que desde mi perspectiva, insisto, también de la economía evidentemente, para que, insisto, desde mi perspectiva podamos entender mejor y más cabalmente un conflicto que sigue insinuándose en nuestras vidas tan poderosamente, ¿no? Y bueno, ya habíamos visto en la clase anterior que que después de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba buscando un nuevo reparto colonial, Japón estaba haciendo lo mismo, Estados Unidos estaba haciendo lo mismo, y estos tres agentes tenían como principal obstáculo al Imperio Británico. El Imperio Británico, que debido a la potencia militar del Reino Unido, era lo suficientemente vasto como para poder oponerse a los tres al mismo tiempo. Sin embargo, algo va a suceder que agitará el avispero. Recordemos, como lo habíamos platicado en la clase anterior, que la guerra, o en clases anteriores, no nada más en la anterior, que la guerra es el terreno de la incertidumbre, tal como dice Clausewitz. La mayor parte del tiempo la guerra nos está enfrentando a situaciones que no teníamos calculadas. Y en este sentido, a pesar de que el eje va a tomar la iniciativa y está calculando una guerra corta, vamos a ver que las cosas se le van a salir de control. Aquí estoy tocando un par de categorías claves. La primera es la iniciativa. Usualmente hablamos de que alguien tiene la iniciativa, de que una facción política tiene la iniciativa en un conflicto, cuando dicha facción política decide con sus esfuerzos la manera en que se libra un conflicto, en qué campo se libra un conflicto. En el cultural, en el militar, en el ideológico, en el político, si escalarlo horizontalmente, es decir, circunscribirse a una parte del frente o a todo el frente, o involucrar incluso, hacer una escalada vertical, de lo que estamos hablando de involucrar más países, más territorios, en fin. La potencia o la facción política que toma la iniciativa no nada más decide en qué circunstancias se libre el conflicto, sino también va a decidir cuándo, y sobre todo lo hace porque esta potencia que toma la iniciativa está haciendo cálculos en los cuales llega a la conclusión de que si la guerra se libra en tales o cuales circunstancias, puede salir victoriosa. Es decir, la potencia que toma la iniciativa se asume en posición de ventaja. Insisto, siempre y cuando la guerra se libre en los términos que está calculando. ¿Qué es lo que sucede al empezar la Primera Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial, discúlpenme. Alemania está pensando que puede librar una guerra corta en contra de Polonia. Que esta guerra será lo suficientemente rápida, porque además cuenta con la ayuda de la Unión Soviética del otro lado, como para que Francia no sea capaz de reaccionar a tiempo. Y que cuando Francia vea que Polonia ya está prácticamente ocupada, que además están los soviéticos ahí, y esta parte es muy importante, aquí hago un paréntesis, Alemania no se hubiera atrevido a esto de no haber visto a los soviéticos cooperando con ellos en esta anexión. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque una guerra en la cual Francia y el Imperio Británico se comprometiesen a garantizar las fronteras polacas implicaba el entrar en estado de guerra contra todas las potencias que transgredieran esas fronteras. Alemania, el Imperio Británico y Francia calculaban que ese agresor potencial iba a ser Alemania. Lo que no estaban calculando, y que Hitler sabía que no calculaban, era que la Unión Soviética iba a transgredir este orden fronterizo. Entonces Hitler hace el cálculo, a ver, yo creo que puede ser razonable que Alemania me declare la guerra a mí. Hitler calcula, lo siguiente, puede ser razonable que Francia me declare la guerra y que al mismo tiempo Inglaterra le secunde. Aunque ya habíamos visto también en la presentación anterior que Hitler tenía ciertas garantías por parte de su agregado militar que Inglaterra no quería entrar en guerra contra Alemania. En cualquier caso, Hitler está haciendo este cálculo, ¿no? De que una guerra que buscase restablecer las fronteras polacas también iba a implicar una guerra contra la Unión Soviética, y entonces ahí las circunstancias cambiaban, porque ya no iba a ser un enfrentamiento potencial
solamente contra Alemania, sino que probablemente la Unión Soviética también estuviera envuelta en el mismo. En este sentido, Hitler hace un cálculo político más que razonable. Era un escenario totalmente razonable. Ya les había comentado en la clase anterior que a él le faltó ponerse en los zapatos de Francia, porque Francia, esto sí ya le preocupaba bastante. La zona industrial de Polonia sí le iba a dar una ventaja, perdón, muy grande a los alemanes en cuanto a la producción militar, aunada al consorcio Skoda, en fin. Con todo esto en mente, Alemania piensa que en caso incluso de que Francia declare la guerra, tiene una ventaja táctica lo suficientemente poderosa con sus tanques y con su aviación como para aplastar nuevamente a los franceses. Y esto, les repito, no es algo que no hubiéramos visto antes. ¿Qué es lo que sucede en la guerra franco-prusiana? No es que Francia fuera más débil que Prusia. En realidad, Prusia era un estado mucho más débil que Francia. El problema que tenía Francia es que movilizar toda la potencia de su imperio le iba a llevar más tiempo, y que Prusia se dio cuenta que si movilizaba rápido y obtenía la ayuda de los bávaros y de otros estados alemanes, iba a poder abrumar numéricamente a los franceses y vencerlos en una guerra corta. Los franceses dicen, bueno, perdí la batalla de Sedan, París está bajo asedio, me puedo recuperar de esto después. De momento tengo que firmar una rendición y posteriormente, tal vez tenga tiempo, tenga oportunidad de recuperar los territorios perdidos y de meter nuevamente en el redil a los alemanes, ¿no? Les estoy hablando de 1870. Después, en la Primera Guerra Mundial, se cumplen las predicciones francesas, los franceses se la cobran, en fin. Insisto, esto no era una suposición irracional de Hitler. Tampoco es que Hitler quisiera dominar el mundo empezando por Polonia. Esto es un pensamiento absurdo que nos quiere implantar la narrativa angloestadounidense. En realidad Hitler lo que quería pues era reconectar Prusia Oriental con el macizo continental de Alemania. Quería el corredor de Danzig. En fin, quería reconstruir este proyecto de la Gran Alemania. Y ojo, ya lo habíamos platicado. También quería tener contacto directo fronterizo con la Unión Soviética, porque la guerra contra la Unión Soviética ya se estaba dibujando sobre el horizonte. El primer acto de guerra de la Segunda Guerra Mundial, en términos estratégicos, es el pacto germano-soviético, porque no es un pacto que estuviera buscando garantizar la paz entre ambos, no era un acuerdo que buscara limar asperezas, era un acuerdo para asentar las condiciones necesarias para pelearse entre ellos. Y de esto hay muchísimas pruebas documentales que les he dejado en el paquete de lecturas, ¿no? Pero bueno, en este sentido, Hitler calcula esta situación. E incluso calcula que el Imperio Británico no va a comprometerse en serio en esta guerra porque tendría que pedir una gran cantidad de ayuda de sus colonias y esto les dificultaría nuevamente su dominio, ¿no? En fin. Aquí el asunto es que nuevamente Hitler no está pensando en términos de sus enemigos y esto es un error muy grave, muy grave que se comete a la hora de planear. Y es un error muy frecuente, no ponerte en los zapatos del enemigo. ¿Qué es lo que busca tu enemigo? ¿Cómo va a reaccionar tu enemigo ante tu embestida? ¿Qué es lo que puede hacer? Hitler no se da cuenta que una derrota militar del Imperio Británico o de Inglaterra en el continente le llevaría a ver muy cuestionado su dominio en muchos lugares del mismo. Canadá ya estaba pidiendo mayor autonomía, lo mismo los australianos. Egipto ya estaba pidiendo o estaba presionando por la salida de las tropas británicas, lo mismo que el mandato en Palestina. La India era el principal problema, porque la India a cada rato había rebeliones, había movimientos ultranacionalistas en la India. Un tal Subhas Chandra Bose ya estaba dando mucha lata, un tal Mahatma Gandhi también ya estaban dando mucha lata, y entonces una derrota militar del Imperio Británico podría darle o proporcionarle a estos dos movimientos, o a uno de los dos, o a los dos, las condiciones para volverse un movimiento lo suficientemente potente en capital político como para sacar al mandato británico de ahí, ¿no? En este sentido, Gran Bretaña se da cuenta de que no tiene de otra.
de que tiene que sí o sí apoyar a Francia en esta situación. Aunque vamos a ver que pues va también a tener sus reticencias, porque también hay que tener en cuenta que los estados no son entes pensantes. Inglaterra, el territorio, el Imperio Británico no es una mente pensante, no tiene un cerebro. En realidad es un conjunto de personas, un conjunto de lobbies, de grupos de interés, de grupos de poder, que tienen que cabildear entre sí. A algunos les conviene la guerra, a otros no les conviene la guerra. Entonces, los estados no toman decisiones tan fácilmente, tan rápidamente. Y pues vamos a ver qué va a ser el caso del Imperio Británico, ¿no? En fin, con todo esto en mente, la Segunda Guerra Mundial va a pasar de ser un conflicto que básicamente buscaba redibujar las fronteras en el centro de Europa, a ser un conflicto que va a involucrar a gente en 5 continentes, si no mal recuerdo eran 160 y tantos estados, de manera directa o indirecta. En esta imagen podemos ver a gente, a tropas de la India, a tropas australianas y japonesas teniendo un ferrocarril en Birmania. Vemos aquí a nativos estadounidenses, a nativos del norte de América, en las islas del Pacífico, en la Micronesia, en Oceanía, ayudando a mandar señales. Vemos a la Legión extranjera francesa, que era una Babel en sí misma, a tropas del Senegal, si no mal recuerdo, son tiradores senegaleses estos que estamos señalando aquí. Estas son tropas brasileñas, aquí hay tropas argelinas en Italia, tropas brasileñas también en Italia. Es un soldado kazajo del Ejército Rojo, soldados chinos, en fin. La Segunda Guerra Mundial no nada más la libran europeos, no nada más la libra Alemania, no nada más la libra el Imperio Británico, los estadounidenses y la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial es mundial porque hubo gente de los 5 continentes peleando en los 5 continentes. En fin, no es un conflicto en absoluto monolítico. Muchas veces pensamos que las guerras son conflictos que todo el tiempo tenemos, de los que todo el tiempo tenemos claro a lo que vamos. En realidad, la mayor parte del tiempo las guerras empiezan como una cosa muy pequeña y terminan siendo como una cosa totalmente distinta. En la Segunda Guerra Mundial no es la excepción. La Segunda Guerra Mundial, desde mi perspectiva, tiene 3 momentos estratégicos, y estos 3 momentos estratégicos se definen por el cariz, por los objetivos, por los contendientes que van a tener. Por momento estratégico me refiero al centro de gravedad del conflicto, me refiero a los intereses que lo están moviendo en determinado momento. Un primer momento estratégico es esta fase europea de la guerra, es esta fase que está buscando alterar el balance de poderes dentro del continente europeo a través de una redefinición de las fronteras, a través de una redefinición del papel que va a tener Alemania en el concierto de las naciones europeas, Italia también, una Europa que está buscando, y fíjense, perdón que haga este paréntesis, una Europa que está buscando tener un contrapeso al poder del imperio francés, o de la República Francesa, como le quieran decir. Ya les había comentado que esto Inglaterra siempre lo ve con buenos ojos, porque cada vez que hay un imperio que domina el continente europeo, a Inglaterra le va mal y se la ve difícil. Le pasó con los romanos, le pasó con los españoles, le pasó con los franceses en un par de ocasiones, por poco y le pasa con los rusos. En fin, cada vez que un imperio, o no, más bien, con los rusos le pasó, aunque no directamente en el territorio metropolitano británico, pero en 1850, recordemos en la clase anterior, esta década fue muy complicada para los británicos en términos de que los rusos estuvieron, pues, les arrebataron el Turquestán, estuvieron dándole lata en el norte de la India, en Persia pues no tuvieron más que llegar a un acuerdo, en fin. Regresando al punto, en este primer momento estratégico, todo parece indicar que la guerra pues es una acción realmente política, que es una acción, o que digamos que las hostilidades no son sino un pivote, sino un desahogo hostil de negociaciones que ya se están dando en la política, de una tendencia histórica, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que cuando le sale mal el cálculo a los alemanes, vamos a empezar a ver una escalada del conflicto, que los británicos no se van a rendir porque la vida del imperio les va en ello, y que los alemanes sienten
que dando unos últimos empujones pueden tumbar al Imperio Británico, y entonces deciden escalar primero horizontalmente, pero posteriormente de manera vertical el conflicto, y con esta escalada tanto horizontal como vertical, otros contendientes ven la oportunidad de hacer leña del árbol caído del Imperio Británico, que todo parece indicar que este imperio va a caer. Y es entonces cuando vemos un segundo momento estratégico, en el cual la guerra se mundializa con la entrada de Japón, y esto hay que tenerlo en cuenta. Japón es el agente que mundializa la Segunda Guerra Mundial. Hasta antes de la entrada de Japón, la guerra se estaba librando en Europa y en su periferia del norte de África. Hasta ahí. Pero cuando entra el Japón, se añade la dimensión del continente asiático, la dimensión del continente oceánico, y al mismo tiempo vamos a ver que otro gran contendiente va a empezar a tomar parte en la Segunda Guerra Mundial. Un contendiente del que se suele hablar muy poco, pero que va a ser vital para el desarrollo del mismo, que son los chinos. De esto hablaremos en su momento. Y un tercer momento estratégico que se da tras las batallas definitorias, que se da cuando la certeza de la derrota del eje ya está ahí frente a todos. Y este tercer momento estratégico va a ser una suerte de guerra entre los vencedores, entre agentes que están en el mismo bando, a través de los enemigos que ya están vencidos. Y esto, insisto, también lo vamos a ver. Clausewitz decía con mucha razón que cuanto más importante y de mayor entidad sean los motivos de la guerra, cuanto más afectan a los intereses vitales de los pueblos, con mayor empeño se tratará de derribar al adversario. Entonces, tienden a confundirse objetivo guerrero y fin político. La guerra parece menos política y más puramente guerrera. Esto lo vimos en la primera clase. Recordemos que el fin político es el lugar en el cual tú te quieres posicionar dentro del escalafón político, dentro del escalafón de las relaciones de poder, tras terminar el conflicto. Ese es tu fin político. Y tu objetivo guerrero es aquel objetivo militar, aquella meta que tú te impones en el campo de batalla. Destruir tal ejército, controlar tal región, anular la capacidad de tal o cual potencia, en fin. Cuando la guerra se empieza a escalar en términos de sus alcances culturales, de sus alcances ideológicos, en fin, ambos objetivos parecen muy difusos. Incluso podría parecer que el fin político es exterminar incluso al enemigo, ¿no? De esto es de lo que habla Clausewitz. Cuanto más importantes sean los motivos de la guerra, con mayor empeño y con mayor encono la vamos a librar. Y bueno, como les comentaba, existen perspectivas de ganarlo en lo táctico, y hay un contendiente que no gana todavía, pero no está vencido, que son los ingleses. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de que un contendiente no está vencido? La guerra no se mide estrictamente en términos de derrota o de victoria, y tampoco vale decir es que este bando va ganando o este bando va perdiendo. ¿De qué hablamos en términos de derrota y en términos de victoria? Hablamos de derrota o de victoria cuando el objetivo político, cuando el fin político que estamos persiguiendo supera, o los beneficios de conseguir este fin político superan al coste en el que incurrimos para conseguirlo. Si nosotros pagamos más en capital político, económico, humano, en esfuerzo de toda índole, para llegar a ese fin político, en realidad perdimos la guerra, porque no hemos salido beneficiados. Por mucho que hayamos derrotado en el campo de batalla en el enemigo, y por mucho de que el enemigo haya terminado peor que nosotros. Hay guerras que sencillamente nadie gana. De ahí el término victoria pírrica. En ese sentido, también hablamos de que alguien va ganando o va perdiendo en función de qué tan fácil le puede ser en el corto, mediano o largo plazo llegar al fin político que se planteó a un coste que le permita ser rentable. Es decir, vamos a poner el ejemplo de la guerra ruso-ucraniana actual. ¿Quién va ganando y quién va perdiendo en esta guerra? Dependiendo del nivel de análisis en el que lo estés viendo.
Si hablamos en términos de que el objetivo de los ucranianos es expulsar a los rusos de su territorio, podemos decir que la guerra está en un punto muerto, porque si bien es cierto que han ganado, que han reconquistado algunas extensiones territoriales interesantes, todavía hay una gran cantidad de territorio ucraniano que está ahí. Todo parece indicar que la posición rusa, aunque no es inamovible, es bastante firme, y que los esfuerzos que realiza Ucrania pues son demasiado potentes para reconquistar ese territorio, ¿no? Entonces aquí la relación costo-beneficio pues es difícil ver que alguien vaya ganando en este sentido. Pero si trasladamos la dimensión de los combates o la dimensión del enfrentamiento, perdón, al plano geopolítico, pues vemos que en realidad la guerra de Ucrania no es sino una manifestación de tensiones geopolíticas entre la Unión Soviética, discúlpenme, entre Rusia y la OTAN. Y en una esfera más grande todavía, entre China y Rusia, todo lo que llamamos el Heartland, en esta teoría de Mackinder y Spikeman, es una pugna entre el Heartland y el creciente insular, ¿no? En este sentido, en la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, si bien no está en condiciones de ganar la guerra todavía, porque su espada en el continente, que fue Francia, pues ha sido derrotada, y que pues no tiene la potencia militar suficiente como para poner pie en el continente, pues difícilmente puede decirse que vaya ganando, pero tampoco es que esté vencida. Inglaterra todavía puede llevar la guerra a largo plazo, conseguir algún aliado importante que le permita tener una cabeza de playa en el continente europeo o abrirla por la fuerza, y entonces sí, haciendo uso nuevamente de sus inmensos recursos, volver a mayoritear a Alemania tal como la Primera Guerra Mundial. Entonces Inglaterra, si bien está saliendo derrotada en los enfrentamientos, ha perdido todos los rounds, todavía está lejos de ser vencida, ¿no? En ese sentido, se da una escalada horizontal, ya lo habíamos comentado. Esta escalada horizontal pues va a ser la apertura de frentes periféricos por parte de las potencias del eje, para obligar a los ingleses a rendirse, ya que los alemanes no se sienten en condiciones de tocar directamente al imperio, a las Islas Británicas, sí se sienten en condiciones de fastidiarle en algunos lugares de su imperio que tienen a su alcance, ¿no? Concretamente en el desierto y concretamente en el mar a través de la guerra submarina. Sin embargo, cuando se hace evidente que el imperio británico pues todavía no va a ser, que esto va para largo, lo que decide el eje es escalar verticalmente el conflicto, es decir, involucrar a otros estados para que la guerra, sobre todo teniendo, ¿cómo decirlo? Involucrar sobre todo a la Unión Soviética para que este aliado potencial que tiene el Imperio Británico pues quede totalmente anulado, y entonces sí toda esperanza de victoria termine diluida, ¿no? Y al mismo tiempo vamos a ver que la invasión de la Unión Soviética tiene un motivo aún más importante, pero ya estaremos en ello. Como tal, la guerra va a tener, les digo, distintas fases. Una primera fase va a ser europea. Esta frase ya lo había comentado, pues tiene a una Alemania que va a pasar al ataque en esta parte del frente oriental, en contubernio con la Unión Soviética. Una Alemania que quiere, sobre todo, anexionarse este corredor de Danzig para conectarse con Prusia Oriental, y bueno. Esta batalla, pues la verdad terminó prácticamente antes de empezar, porque como ustedes podrán ver en el mapa, la posición de los alemanes con respecto a Polonia es muy ventajosa, prácticamente la podían rodear. Si tenemos en cuenta también que había tropas de Alemania aquí en la República Checa, pues era muy fácil para los alemanes, ¿no? Y también pues tenían aquí a la Unión Soviética a retaguardia. En ese sentido, la victoria contra Polonia fue sencilla. Sin embargo, contrario a lo que todo el mundo pensaba, Francia no pasó al ataque de inmediato. Francia tomó una decisión de estrategia en conjunto con los británicos y con los belgas. ¿Cuál era esta decisión? Al final Francia se da, nuevamente, aquí vamos a ponernos en los zapatos de los contendientes. La decisión, la estrategia de Francia y de los aliados es razonable. ¿Qué es lo que dicen? Al final, en la Primera Guerra Mundial, lo que nos salió bien fue desgastar a los alemanes en una guerra en Bélgica, en esta parte,
¿Por qué? Porque esta parte del mundo pues es fácilmente inundable, es muy difícil pasar aquí. Dada la naturaleza del terreno, es muy complicado para un atacante que tiene que salir al campo de batalla, abrirse paso entre el lodo, entre los bosques, en campos inundados por el sistema de esclusas de los canales belgas. Entonces, Francia lo que se plantea es crear un corredor defensivo aquí, la tristemente célebre línea Maginot. Esta línea Maginot son fortificaciones lo suficientemente potentes como para detener el avance alemán, al menos en teoría. Pero el papel de la línea Maginot en realidad no era detener a Alemania, era disuadirla, era obligar a Alemania a violar la neutralidad belga nuevamente para que librar la batalla decisiva aquí, en Flandes, en los Países Bajos, en Bélgica. Nuevamente, Francia lo que estaba buscando era obtener estas ventajas del terreno, era replicar el esfuerzo de la Primera Guerra Mundial y evitar esta batalla fronteriza a través de la línea Maginot. ¿Cuál es el problema que va a tener Francia? Que los alemanes van gracias al avance tecnológico de sus tanques, van a poder flanquear por el norte la línea Maginot aquí en las Ardenas, van a aislar al ejército francés en Bélgica del resto del ejército francés que está en el macizo. Y bueno, esta batalla de Francia nuevamente va a ser un revés muy importante para los aliados. Antes de esta batalla, los alemanes hacen una pequeña escalada vertical del conflicto, que es Noruega. Aquí estamos viendo una dimensión de la guerra económica. ¿Por qué los alemanes invaden Noruega? Sucede que la mayor parte del mineral de hierro que compran los alemanes proviene de Suecia. Entonces, si Noruega no garantiza el libre tránsito de este material a través tanto de las carreteras suecas como de los estrechos que hay en Dinamarca, un país que también Alemania va a invadir en 1940 cuando invada Francia, o bueno, poco antes de invadir Francia, perdón. Si el tránsito de este mineral de hierro no es garantizado, la industria militar alemana puede verse estrangulada. Entonces, esta sería una manera indirecta a través de la cual el Reino Unido y los franceses podrían aniquilar a Alemania. Podrían impedir que su industria funcionara si impedían el tránsito del mineral de hierro sueco. La opción para impedir el tránsito de este mineral era a través de una invasión en Noruega. Recordemos que Dinamarca está ocupada, que aquí la Luftwaffe domina los cielos y entonces cualquier flota invasora estaría expuesta a los bombardeos. Entonces la opción era invadir Noruega y a través de Noruega pues cortar el tránsito del mineral de hierro, ¿no? Entonces esta es la razón por la cual Alemania invade Noruega. Como verán, nuevamente no es que Alemania quiera conquistar el mundo, realmente pues tiene ahí motivos estratégicos para hacerlo. El asunto es que Francia es liquidada rápidamente, ¿no? Y Francia, por una parte resentida con los británicos por la pobre ayuda que les dieron, y por otra parte intentando también emular lo que sucedió en la guerra franco-prusiana, es decir, aplicar la estrategia de vive hoy y pelea mañana, pues decide rendirse, ¿no? Se rinde Francia, Inglaterra se queda sola, y entonces lo que hace Alemania es intentar ganar la guerra de manera, ¿cómo decirlo? No indirecta, pero digamos que sometiendo a un bloqueo a los ingleses, ¿no? Los alemanes ya para esto tienen una flota de submarinos no tan grande como quisieran, pero sí lo suficientemente potente como para poder bloquear el flujo de recursos que le llega al Imperio Británico a través del Océano Atlántico. Los submarinos alemanes se van a posicionar en toda esta zona del Océano Atlántico. A ver, voy a poner otro color porque creo que aquí no se ve bien por el negro. Entonces vamos a poner esto. A ver, permítanme. Empiezan a poner una gran cantidad de submarinos aquí, haciendo una suerte de cortina. También aquí en el estrecho de Gibraltar va a ser una zona realmente complicada, va a ser una zona de caza de los submarinos alemanes. Y de hecho, pues también si España se hubiera unido a este esfuerzo, muy probablemente le habrían puesto la puntilla a los ingleses, porque sí, si los españoles recuperaban Gibraltar, la verdad es que la cosa se le iba a complicar demasiado a los ingleses, ¿no? En cualquier caso,
vamos a ver que Inglaterra nunca va a estar del todo sola, porque su imperio le va a echar la mano y le va a echar la mano muy fuerte. Concretamente el Canadá va a quintuplicar el tamaño de su fuerza aérea y prácticamente a duplicar el tamaño de su flota, y entre los canadienses y los británicos van a lograr mantener el cordón umbilical que nutre de recursos al imperio británico y le permite continuar su esfuerzo de guerra, ¿no? En ese sentido, los alemanes dicen, bueno, aquí la cosa se está poniendo complicada, porque bien es cierto que los británicos no me suponen una amenaza en el corto plazo, pero en el mediano plazo podrían obtener a un aliado que les permitiera poner pie en el continente europeo, y entonces sí, abrirme un frente de guerra y nuevamente hacerme como en la Primera Guerra Mundial. Eh, Echar mano de las tropas de la India, del Canadá, de Nueva Zelanda, de Sudáfrica, en fin, de todos los lugares que tienen ocupados, ¿no? En algún momento, Alemania pensó muy seriamente en invadir España para privar a los británicos de cualquier cabeza de puente aquí. Sobre todo también privarles de Portugal, porque recordemos que Portugal históricamente es aliado de los ingleses. Entonces, se lo planteó, pero dijo no. Realmente no, yo creo que Franco no me va a fallar en este aspecto, aunque difícilmente lo voy a hacer entrar en la guerra. Tampoco veo a Franco aliándose con los británicos. Entonces lo que voy a hacer va a ser destruir la última esperanza de los británicos de contar con un gran aliado, que es la Unión Soviética. Y otra situación muy importante: Estados Unidos, aunque no es un beligerante en términos de ¿cómo decirlo? En términos de mandar hombres al campo de batalla, sí es un beligerante en términos de mandar material a un solo bando, que es el de los británicos, con esta idea del arsenal de las democracias. Aunque también vamos a ver esto: Estados Unidos no le está ayudando de a gratis a los ingleses. A cambio de la ayuda militar, Estados Unidos prácticamente está desmembrando al imperio británico. ¿Cómo lo hace? Primero le dice, ¿sabes qué? Pues yo quiero que a cambio de esta ayuda me arrendes por 50 años tus bases en Jamaica, tus bases ¿en dónde más? No me acuerdo, otras bases en el Caribe que tenían, algunas bases también que tenían en Oceanía, en Micronesia. Y entonces, cada paquete de ayuda que los Estados Unidos dan, o cada escalada que los Estados Unidos dan con esta ayuda, le sacan algo al imperio británico, al punto de que en algún momento Churchill le dice, o Roosevelt le plantea a Churchill, le dice, bueno, a ver, tenemos que hablar seriamente. Si Alemania te derrota, ¿qué va a pasar con tu flota? ¿Vas a permitir que tu flota caiga en manos de los alemanes? Y Churchill astutamente le dice, no lo sé. O sea, Churchill es un lobo de mar, que a pesar de que Inglaterra pues fue la más trasquilada, la que más perdió en la Segunda Guerra Mundial, incluso perdió más que la Alemania estando Alemania derrotada. A pesar de que Inglaterra pues va a perder, pues Churchill jugó muy bien sus cartas cuando pudo, ¿no? Le dice que no sabe porque en una carta a Lord Halifax le dice, a ver, también tenemos que hacerle entender a los Estados Unidos que nuestra derrota para ellos va a ser un perjuicio, porque en el momento en el que nosotros les garanticemos que nuestra derrota les va a beneficiar en términos de que les vamos a dar la flota y de que prácticamente les vamos a dar el imperio, pues Estados Unidos no tendrá más que quedarse cruzado de brazos y no tendrá motivos para ayudarnos. Entonces, ya es en este punto cuando sí, Churchill le aprieta las tuercas a los ¿cómo decirle? A los estadounidenses, pues a Roosevelt sobre todo, ¿no? Le dice, pues no lo sé, no te puedo garantizar que no le cederé mi flota a los alemanes, ¿no? Y bueno, con todo esto sobre el tintero, el ataque a la Unión Soviética, regresando a lo que les decía, tiene también este objetivo, el de hacer que, el de cerrar la brecha que existe entre los contendientes. Recordemos que Inglaterra no está sola, que Inglaterra tiene un gran capital humano y que este capital humano está siendo asistido de facto por una industria
potente, vigorosa, y que además por su aislamiento geográfico es prácticamente invulnerable, intocable para los alemanes, como lo es lo estadounidense. Entonces Alemania sabe que conforme la guerra se alargue, va a tener que hacer frente a la oleada de material proveniente de los Estados Unidos y la oleada de seres humanos proveniente del Imperio Británico. A Alemania le conviene finiquitar la guerra pronto, ya, de inmediato. Y para esto está buscando quitarle al Imperio Británico a este aliado potencial, a esta cabeza de playa que podría significar la Unión Soviética. Y al mismo tiempo, Alemania sabe que si logra hacerse de toda esta cuenca agrícola que está aquí en Ucrania y Bielorrusia, ay, perdón por el ¿cómo se llama? Por este rayón tan horrible, mejor voy a usar el apuntador láser. Que si se logra hacer de toda esta cuenca agrícola que está en Bielorrusia y en Ucrania, y en el este de Rusia, que si al mismo tiempo logra hacerse de toda esta cuenca industrial que está entre los ríos Donetsk, el Donetsk y el Don, que están aquí, si se logra hacer de toda esta cuenca industrial, Alemania prácticamente cerrará la brecha que existe entre Estados Unidos y el Imperio Británico. Es decir, Alemania y la Unión Soviética está buscando hacerse del capital humano y económico para poder librar una guerra de mediano o largo plazo en contra de los Estados Unidos y el Imperio Británico juntos. Esta apuesta es increíblemente arriesgada, porque la Unión Soviética es mucho más potente que cualquiera de los adversarios que haya enfrentado antes. Es en este sentido que Alemania se va a lanzar a esta aventura llamada Operación Barbarroja, de la cual vamos a hablar más adelante, ¿no? Bien, y como les comentaba, pues aquí Alemania está buscando hacer esta apuesta realmente de talante histórico, de convertirse en una gran superpotencia terrestre. De hecho, ya podríamos hablar en términos de esta teoría nuevamente de Mackinder y de Spykman, de ser una potencia que domina el Heartland, porque lo que está buscando es dominar el potencial económico principal, al menos en la parte europea, de lo que es Rusia. Y pues recordemos que Rusia pues, es una inmensidad, ¿no? Entonces, lo primero que necesita hacer Alemania pues es apoyar su flanco sur. Para esto se va a meter a una guerra en la que logre dominar, en la que logre vencer a los yugoslavos, aunque los yugoslavos van a pasar a una faceta de guerrillas y realmente no es un frente que los alemanes vayan a poder finiquitar nunca, y también a los griegos, ¿no? Esto va a retrasar un poco la invasión y le va a dar aún más tiempo a Stalin de ejecutar la estrategia que venía planteándose. Y eso es una, ¿cómo decirlo? Eso que les voy a decir, pues es para combatir un mito que existe en torno a la Segunda Guerra Mundial, que dice que Stalin no esperaba el ataque de los alemanes. Esto es falso. Realmente Stalin estaba prácticamente cierto de este ataque, y la estrategia que la Unión Soviética utiliza para enfrentar la Segunda Guerra Mundial no deja lugar a dudas. ¿Por qué? Stalin sabe que su principal zona industrial está aquí, en el este de Europa. Entonces sabe que lo que buscan los alemanes es capturar esta industria, hacerse de los servicios de esta industria para poder ponerla bajo sus órdenes y contribuir a su esfuerzo militar. ¿Qué es lo que va a hacer Stalin en consecuencia? Va a adoptar una estrategia bastante arriesgada. ¿En qué consiste? La estrategia de Stalin va a ser poner una defensa estática justo en la frontera con Alemania. ¿Por qué? Porque lo que necesita es ganar el tiempo suficiente como para que esta industria sea evacuada y sea llevada a Siberia, lejos del alcance de la Luftwaffe, lejos del alcance del ejército alemán, para que haga prácticamente lo que los Estados Unidos hacen, que es producir militarmente y de manera impune, debido al aislamiento geográfico, ¿no? Sin embargo, este plan tiene un riesgo muy grande, que es que Alemania va a librar una guerra en las condiciones en las que le gusta, con defensas estáticas, en campos abiertos, en donde la superioridad de su arma blindada y de su aviación van a ser muy evidentes. Esto le va a costar una gran cantidad de bajas a los soviéticos, pero al final pagar un alto costo táctico
va a ser el precio al que los soviéticos van a lograr salirse con la suya en lo estratégico. ¿Por qué? Porque efectivamente la industria soviética se va a estacionar aquí y va a empezar a producir bastante rápido una cantidad de material que los alemanes jamás habían visto. Si bien es cierto, en 1941 y 1942 los soviéticos van a estar muy escasos de material, para 1943 los soviéticos le dan la vuelta a la tortilla, van a superar en producción militar a Alemania, y para 1944 la superioridad soviética en términos industriales va a ser aplastantemente abrumadora. Va a ser una apisonadora industrial la Unión Soviética, y esto va a ser, de hecho, Operación Barbarroja, el fracaso de Operación Barbarroja es prácticamente lo que define la guerra, porque va a meter a los alemanes en el tipo de guerra que estaban buscando evitar, una guerra de desgaste industrial y humano. En ese sentido, mientras está librando Operación Barbarroja, los japoneses juzgan que el momento de pasar a la ofensiva ha llegado. Esta ambición japonesa de hacerse con el control del Imperio Británico, de hacerse de un gran imperio en el, ¿cómo se llama? De hacerse con un gran imperio colonial, ha llegado su momento. ¿Por qué? Porque las principales potencias que se los impedían, que son Francia y que son el Reino Unido, están demasiado ocupadas con sus líos en el continente europeo. La flota británica es la fuerza naval más poderosa del momento. El problema es que esa fuerza naval se puede defender en el Océano Atlántico, se puede defender en el Océano Pacífico, pero no en los dos al mismo tiempo. Y los submarinos alemanes están dando la lata suficiente como para impedir a la flota británica aseñorarse con la presencia que le gustaría en esta parte del mundo, ¿no? Que es todo el mar del sur de China, todo el Océano Pacífico, ¿no? Bien, en ese sentido, el Japón sabe que si actúa rápido, va a poder hacerse en primer lugar, corrijo. El Japón lo que está buscando es un imperio colonial en el continente asiático. Sus víctimas más a la mano es el imperio francés en Indochina. Los franceses están realmente noqueados por el avance alemán, y para esto van a contar con un aliado que es Tailandia, al que les voy a señalar aquí con el apuntador láser. Tailandia va a ser el aliado potencial o el aliado de los japoneses en esta empresa, pero también saben que en el momento en el que muevan ficha, los Estados Unidos van a reaccionar, porque los Estados Unidos desde hace un tiempo están obligando al Japón a entrar en la guerra. Hay un documento que se llama el Memorándum McCollum, del cual hemos hablado en otros cursos, un memorándum de un coronel, si no mal recuerdo, de la inteligencia naval estadounidense, en el cual, mediante un plan de 8 puntos, le está sugiriendo a Roosevelt obligar al Japón a entrar en la guerra. No estamos seguros de si Roosevelt lo leyó. De lo que sí estamos seguros es que todo parece indicar que sigue el memorándum al pie de la letra, porque empieza a confiscar propiedades japonesas, a bloquear sus activos, a imponer sanciones económicas, a empezar a negar el paso de los petroleros del Japón por los mares territoriales estadounidenses, y eventualmente le hace un embargo petrolero al Japón. ¿Qué es lo que sucede con esto? Si la industria japonesa sin petróleo se muere prácticamente de inanición, entonces eso es lo que obliga al Japón a pasar al ataque. No sé si esto les suene a algo que está sucediendo en la actualidad con las sanciones económicas a Rusia. Lo que están buscando es una asfixia económica para obligar a determinado país a ser el agresor operativo. Sin embargo, una cosa es ser el agresor operativo, como lo va a ser Japón en la Segunda Guerra Mundial, y otra ser el agresor estratégico, como lo es Estados Unidos contra Japón en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, en ese sentido, el Japón sabe que la primera medida de los Estados Unidos para intentar fastidiarles va a ser impedirles el paso por todo este estrecho de aquí, por todo el estrecho de Hong Kong, por todo el estrecho de Taiwán, porque la flota estadounidense está estacionada en las Filipinas, estas islas que les voy a señalar aquí en este apuntador.
¿Qué es lo que va a hacer el Japón entonces? Va a tener que asegurar su flanco y va a tener que asegurarse el control de los lugares en donde extrae petróleo. Para esto se va a meter a una campaña relámpago, tanto en las Filipinas al mando del general Tomoyuki Yamashita, y también en Java, Sumatra y Borneo, estas islas de aquí. Con esto en mente, el Japón está buscando asegurarse el suministro de petróleos para librar, de petróleo de energéticos para librar la guerra contra Japón y contra Estados Unidos, perdón, contra el Imperio Británico sobre todo, pero al mismo tiempo asegurar la ruta logística para lo que va a ser la empresa histórica más importante y la que más interés va a perseguir Japón, que es el asegurar una rebelión en la India. Para esto el Japón va a invadir Birmania para poder entrar desde la frontera de lo que hoy es Bangladesh, para entrar al subcontinente indio desde el flanco oriental, ¿no? Y para esto, pues el Japón estaba buscando asegurar todos los puntos de apoyo logístico para que la retaguardia de este ejército estuviera tranquila, ¿no? En este sentido, todos estos planes, pues, evidentemente, pues, deben de ser muy audaces, deben de ejecutarse con mucha rapidez, y el esfuerzo de este plan de aquí va a recaer sobre el ejército japonés. La Marina Imperial Japonesa, de lo que se va a encargar, va a ser de poner tanta tierra de por medio, o mejor dicho, tanto mar de por medio como sea posible, entre la flota estadounidense de Pearl Harbor y el imperio japonés, ¿no? Para esto, la marina japonesa va a cometer la conquista de todas estas islas de aquí, que le van a servir como punto de apoyo logístico a la flota japonesa para evitar el ataque de los estadounidenses a través del Océano Pacífico. Bien, Japón sabe que no se puede meter con Sansón a las patadas y que en este sentido va a necesitar dar un golpe de efecto muy duro, un golpe muy rápido a los estadounidenses, no para vencerlos. Japón sabe que no los va a poder vencer en una guerra abierta, pero lo que sí puede hacer es darles un golpe lo suficientemente fuerte como para retardar la respuesta estadounidense, para impedir que los Estados Unidos desplieguen su capacidad militar en contra del Japón en un tiempo considerable. ¿Qué tiempo? El suficiente como para consolidar todas estas campañas de aquí. Recordemos que el Japón está en guerra contra China desde 1932 y que el 80% del ejército japonés está peleando en contra de los chinos, y esto es importantísimo tenerlo en cuenta. China va a ser increíblemente importante para la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el esfuerzo militar chino es superior al estadounidense, al menos en términos de vencer al Japón. Es cierto, los Estados Unidos también cooperaron en la guerra contra Alemania, aunque en ese frente la Unión Soviética va a ser mucho más importante que los Estados Unidos, ¿no? En cualquier caso, lo que estamos buscando aquí, o lo que Japón busca aquí, atacando a la flota estadounidense, es retardar la reacción estadounidense. El problema es que la Unión Soviética va a tener un espía en la embajada alemana en Japón, y este espía, llamado Richard Sorge, le va a dar el pitazo a los japoneses de que Japón va a atacar, y esto le permite a los estadounidenses retirar los submarinos de Pearl Harbor, lo que eventualmente va a permitir que la reacción de los Estados Unidos sea más rápida de lo que los japoneses calcularon. En este sentido, es el Japón el que mundializa la guerra. La irrupción japonesa va a involucrar a todo el sudeste asiático, va a involucrar a China, los Estados Unidos, Australia, en fin. Aunque el Japón va a estar realmente cerca de cumplir sus objetivos, vamos a ver que tal como Alemania en Operación Barbarroja, el Japón se queda muy cerca, pero no hiere de muerte a su contendiente. En este sentido, el Japón se va a meter en una serie de batallas que le van a significar victorias, pero victorias pírricas, como Santa Cruz, como Guadalcanal, como otras batallas, incluso podemos decir que Midway. La verdad es que Midway, cuando analizamos la batalla, pues los Estados Unidos pierden incluso más naves que los propios japoneses, ¿no? Pero el problema es que los Estados Unidos pueden reponerlas con mucha mayor rapidez que los japoneses. Al mismo tiempo, los alemanes están buscando estrangular el comercio británico, están buscando bloquear al océano
Atlántico, por poco lo consiguen, en algún momento van a superar la cuota de las 700.000 toneladas mensuales con las que creen que van a rendir a los británicos, pero pues insisto, la ayuda de los canadienses y de los estadounidenses va a ser importantísima para que los británicos no caigan, ¿no? En cualquier caso, tanto Japón como Alemania van a buscar hacer un último gran esfuerzo, un par de campañas que signifiquen el canto del cisne para buscar forzar el fin de la guerra en su favor. Los alemanes van a buscar en una llamada Operación Azul convencer a Europa de que este es un esfuerzo que les concierne a todos, convencer a Europa de que la lucha de Alemania es una lucha contra el bolchevismo, una lucha contra el comunismo, una lucha de los valores tradicionales europeos en contra de la barbarie asiática, y Europa va a responder. Europa va a mandar pues decenas de miles y de hecho cientos de miles de hombres a pelear en las divisiones SS alemanas. Va a mandar una gran cantidad de ayuda económica, muchos voluntarios se van a presentar para ir a luchar en contra de la Unión Soviética. Alemania calcula, no sin razón, que si logra privar del petróleo a los soviéticos, la industria soviética se va a quedar sin carburante, se va a quedar sin la sangre que necesita para seguir funcionando, y esto va a obligar a la Unión Soviética a salirse de la guerra. En este sentido, los esfuerzos de la campaña de 1942 se van a dirigir a Stalingrado. Y pues aquí voy a intentar replicar una suerte de mapa. Vamos a poner aquí a la ciudad de Stalingrado, aquí al 62º ejército que en la línea de frente, y aquí al primer ejército alemán, al cuarto ejército alemán, bueno, al primero Panzer, al cuarto Panzer, al sexto ejército alemán, que van a participar en contra del 62º ejército que está defendiendo la ciudad de Stalingrado. Aunque, regresando perdón al tema, el verdadero objetivo de los alemanes es marchar hacia el sur, hacia los campos petrolíferos que están en el Cáucaso. El problema es que si hay un ejército aquí al norte, que es este 62º, este ejército podría cortar el avance desde el norte, y como esta parte de aquí, desgraciadamente no pude adjuntar un mapa, discúlpenme aquí este hierro en la edición. Si ustedes ven un mapa de la campaña de 1942, el 62º ejército soviético podría cortar las líneas de suministros de cualquier ejército que avanzara hacia el Cáucaso, debido a que aquí estaba cerca ya el Mar Negro, y podría acorralar a este ejército alemán en contra del mar, ¿no? En ese sentido, lo que estaban buscando primero los alemanes era destruir al 62º ejército, anular su potencia militar y entonces sí avanzar sobre el Cáucaso. El problema es que Hitler creyó que el ejército alemán podría acometer ambas operaciones a la vez, y pues le salió increíble mal la apuesta, porque el 62º ejército resiste, los ejércitos alemanes no van a ser capaces de tomar el Cáucaso, y al mismo tiempo una gran cantidad de hombres y de materiales van a ser acumuladas detrás del Volga, y en una operación de contraataque van a acercar a los ejércitos alemanes empeñados en destruir al 62º ejército, que estaba utilizando a la ciudad de Stalingrado para defenderse. Stalingrado no es el motivo de la batalla. La batalla se libra en Stalingrado por una necesidad táctica, pero en realidad la ciudad en sí no es que no fuera importante, sino que digamos que no era el objetivo de la batalla. El objetivo de los alemanes era destruir a este 62º ejército allí donde estuviera, y estaba en Stalingrado. ¿Por qué? Porque Stalingrado ofrecía las condiciones que juzgaron idóneas para poder defenderse. En cualquier caso, los alemanes sufren esta derrota en Stalingrado, logran reponerse después en una batalla de Kharkov, pero posteriormente los soviéticos, haciendo uso de esta enorme capacidad industrial que adquirieron una vez que se restablecieron sus cadenas de suministros, van a librar una batalla decisiva en Kursk y van a aplastar a los alemanes. Los japoneses van a hacer algo muy similar.
en el frente del Pacífico, en las batallas de Kokoda, en Santa Cruz, en Midway y en Birmania, van a lanzar ofensivas muy potentes en las cuales están a punto de dominar, de quebrantar la resistencia de sus enemigos, pero al final se van a quedar sin gasolina, se van a quedar sin medios logísticos, no van a poder sostener el ritmo de la ofensiva, no por falta de valor ni por falta de armamento, sino por falta de capacidad para moverse. Y pues esto le va a permitir tanto a los Estados Unidos pasar al contraataque en el Pacífico, como a la Unión Soviética pasar al contraataque en el continente europeo. A partir de este momento, a partir de Kursk, a partir de Kokoda, ambos contendientes ya están derrotados, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Preparar lo que entre comillas van a denominar como paz. Aquí es cuando pasamos al tercer momento estratégico. Ante la certeza de que el enemigo va a ser derrotado, lo que toca para todos los que van a salir vencedores es quedar lo mejor parados posible, incluso frente a sus propios aliados. En este sentido, los soviéticos van a avanzar como una pisonadora para poder liberar de los alemanes la mayor cantidad posible de territorio europeo. En ese sentido, los británicos se dan cuenta de que toda Europa Oriental corre el riesgo de caer bajo el área de influencia soviética y ellos empiezan a hacer acuerdos con los alemanes. ¿Para qué? Cuando los soviéticos entran en Rumanía, todos los ejércitos alemanes que están en esta parte del mundo, que están en Grecia y en Bulgaria, corren el riesgo de ser cercados en contra de la costa del Adriático, tal como de hecho era el peligro de los ejércitos alemanes en Stalingrado. Bueno, que estaban en el Cáucaso, es una situación muy similar. ¿Qué es lo que hacen los británicos entonces? Le ofrecen a los alemanes pactar una retirada ordenada de sus tropas de Grecia, a cambio de que le permitan a los británicos relevarlos de las guarniciones, ¿no? En ese sentido, pues ya estamos viendo cómo incluso entre aliados empiezan a jugarse chueco, porque tú no pactas con el enemigo cuando tu aliado está peleando contra él. Otra situación, los desembarcos en Italia. La apuesta de Churchill es impedir que la mayor parte de Europa Oriental caiga en manos de los soviéticos. Para Churchill entonces es fácil sugerirle a Estados Unidos que un desembarco en Italia le permita atajar el esfuerzo soviético hacia Europa Oriental. Es decir, Churchill le vende la idea a Roosevelt de que esta campaña va a ser rápida porque las tropas que hay en Italia pues son poco competentes, que en realidad la mayor parte del esfuerzo o que los alemanes están realmente esperando la invasión aquí en la costa de Francia y en la costa norte del Mar del Norte. Entonces lo razonable es atacar a los alemanes en donde menos lo esperen. Le vende la idea a Roosevelt, pero resulta que la resistencia alemana es muy fuerte, que van a quedar estancados aquí, que les va a llevar muchísimo tiempo el poder avanzar a través del rocoso territorio italiano. Y entonces, cuando ya es inminente que los soviéticos van a llegar antes que los propios estadounidenses a Alemania, es cuando de repente aparece un gran vigor en los angloestadounidenses y hacen los desembarcos en Francia, hacen estos desembarcos en Normandía. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los soviéticos venían pidiendo estos desembarcos desde 1942. Cuando estos desembarcos se producen, la Unión Soviética ya había ganado la batalla de Kursk, ya había logrado vencer a los alemanes aquí en Stalingrado. De hecho, el desembarco del Dnieper va a ser, o el cruce del Dnieper va a ser una de las maniobras de guerra más gigantescas de la historia, si no es que la más gigantesca. Están aplastando a los alemanes y tan grande es el esfuerzo soviético comparado con el angloestadounidense, que cuando los estadounidenses están combatiendo aquí contra unas cuantas divisiones, los soviéticos les ayudan ejecutando Operación Bagration, que prácticamente va a destruir a todo el grupo de ejércitos norte en contra del Golfo de Riga. En fin, los soviéticos van a ganarle la partida a los angloestadounidenses, liberando prácticamente toda Europa, dejándole únicamente a los estadounidenses la influencia en Italia, en Francia, a los británicos en Grecia, y párenle de contar. Esto va a ser lo único que van a lograr obtener los aliados en la batalla principal, que es la batalla europea. Sin embargo, se había llegado a un acuerdo en el que la Unión Soviética iba a ayudar en la guerra contra Japón.
Cuando los Estados Unidos y especialmente cambian de administración y llega Truman al poder, Truman sabe, Truman se da cuenta que los soviéticos están saliendo demasiado bien parados de esto, entonces lo que está buscando es restringir las ganancias soviéticas tras la Segunda Guerra Mundial. En Europa ya no puede hacer nada, pero en Asia sí. ¿Qué es lo que sucede? Había un acuerdo por el cual la flota estadounidense iba a ayudar a desembarcar al ejército soviético en las islas del norte de Japón. Truman le niega la flota estadounidense a la Unión Soviética y en respuesta la Unión Soviética empieza a construir una flota de invasión propia. Truman se da cuenta que acometer esta empresa de conquistar las islas japonesas va a ser increíblemente sangriento. ¿Por qué? Porque aunque en las batallas por las islas del Pacífico había tenido resultados muy positivos, tasas de bajas enemigas muy favorables a ellos, esto era porque se había enfrentado a las tropas de la Marina Imperial japonesa. Pero cuando se trató de enfrentar a las tropas del ejército imperial japonés, la situación cambió. Las batallas de Saipen, de Iwo Jima y de Okinawa van a ser espantosas en términos de baja para los Estados Unidos. Algunas fuentes sitúan la tasa de bajas hasta en 8-1 en favor de Japón. Si los Estados Unidos lloraron estas lágrimas de sangre para conquistar estas pequeñas islas, ni imaginar la resistencia que los japoneses iban a oponer en su territorio continental. Una guerra que tal vez hubiera podido llevar años y que muy seguramente le habría dado el tiempo suficiente a la Unión Soviética para desembarcar. En ese sentido, si la Unión Soviética ponía pie en el territorio japonés, uno de los principales objetivos de los Estados Unidos, que era hacerse con el control por lo menos político del Japón, iba a quedar tirado por tierra. En ese sentido, los Estados Unidos intentan acelerar la rendición del Japón a través de las bombas atómicas. Sin embargo, las bombas atómicas también estaban pensadas para tener otro efecto, que era el de amedrentar a los soviéticos en caso de que quisieran ir más allá de lo que había estado acordado, ¿no? Sucede que los soviéticos ya estaban enterados. De hecho, cuando Truman le dice a Stalin que había probado la bomba con éxito, él le mete una represión o le mete la regañada del siglo a Beria por no haberle informado antes. Los soviéticos ya estaban al tanto de esto. De hecho, Klaus Fuchs, un espía que tenían, ya les estaba ayudando, ya les estaba pasando información para que los soviéticos tuvieran su propia bomba. En cualquier caso, ¿cómo decirlo? Cuando los Estados Unidos tiran la bomba, no se rinden los japoneses. De hecho, pasan un par de semanas desde que los japoneses son atacados por segunda ocasión hasta que se rinden. ¿Qué es lo que sucede en ese ínter? ¿Por qué Japón no se rinde? Porque el Japón, sabemos por los documentos que ellos mismos han desclasificado, estaba buscando la mediación de la Unión Soviética para rendirse desde 1944. El problema es que la Unión Soviética solamente les estaba dando largas. La Unión Soviética no tenía intención alguna de mediar, porque la Unión Soviética estaba buscando expandir su área de influencia a costa del Japón también. En ese sentido, lo que va a hacer la Unión Soviética es, ya que los Estados Unidos no les permiten desembarcar en las islas japonesas, van a destruir al ejército japonés en Manchuria. Uno de los ejércitos japoneses más potentes que tenían en el continente asiático, va a ser destruido en apenas un par de semanas por los soviéticos. Una vez que la Unión Soviética declara la guerra a los japoneses, según palabras del marqués Kido, que era el guardián del sello imperial, es decir, era el que ponía la firma del emperador en los documentos oficiales y era una de las voces más importantes y que más presencia tenía en todas las reuniones de Estado Mayor. Ya quise toda esta semblanza de Kido. El marqués Kido en sus memorias afirma, y en entrevistas que le hicieron en la BBC y en otros canales, afirma que el Japón no se rinde como producto de las bombas atómicas. Se rinde porque ya no cabía esperar mediación alguna de la Unión Soviética. Y lo que es más, en el momento en el que la Unión Soviética pusiera pie en el territorio japonés, iban a tener que renunciar al Mikado. Los precedentes de la Unión Soviética acabando con la familia Romanov eran demasiado inquietantes como para que se pudieran replicar
en el Japón, y sobre todo teniendo en cuenta que la figura del Mikado es una figura en aquel momento vital para mantener la cohesión nacional del Japón. En este sentido, ya sin la esperanza de mediación, con el peligro de ver el Mikado extinto ante una posible intervención soviética, y pues teniendo a los Estados Unidos pues prácticamente como la única, irónicamente los Estados Unidos se van a volver una esperanza de salvación para el régimen, porque con todo y las diferencias políticas, aquí nuevamente estamos hablando de geopolítica y de geoestrategia, a pesar de que el Japón y los Estados Unidos tenían intereses geopolíticos encontrados, mutuamente excluyentes, en términos ideológicos estaban del mismo bando, porque tanto el régimen japonés como el estadounidense justificaban, legitimaban el dominio de una clase o de un grupo de poder sobre una gran masa de personas. En este sentido, un dominio como el soviético era inaceptable para cualquiera de estas dos potencias. En este sentido, pues al Japón le fue más fácil llegar a un acuerdo de rendición con los Estados Unidos que con la Unión Soviética, y esto es lo que precipita la rendición del Japón. Y bueno, hablar de las consecuencias será el centro de gravedad de la siguiente clase, del mundo que se configura tras la Segunda Guerra Mundial. Esta es una explicación, la verdad, bastante breve, bastante escueta de la Segunda Guerra Mundial. Les puedo compartir que en algún momento he dado cursos sobre este conflicto, espero volver a darlos. Estos cursos pues constaban de 16 sesiones y la verdad siento que incluso esas 16 sesiones de 2 horas pues fueron bastante breves, no me permitieron abarcar a cabalidad todo lo que me gustaría, pero creo que en términos de análisis geopolítico, de análisis estratégico, hemos tocado los puntos principales. Espero sus dudas, preguntas, comentarios. Voy a dejar las redes sociales de la Isla de Minerva para que ustedes tengan informes de los cursos, y si no tienen ningún problema, nos vemos en la siguiente clase, nos vemos en el siguiente material. Pásenlo de maravilla. Hasta pronto.